Hola, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio que estamos haciendo acerca de profecías mesiánicas del Tanaj, de la Biblia hebrea. Y hoy día quiero comentar con ustedes un capítulo muy conocido, favorito de todos, y muy contado, leído, por lo menos en parte, a los niños. Se trata del capítulo 11 del libro de Isaías. Así es que sin más dilación, vamos hacia allá. Esto es el 10, vamos aquí al 11. Eh, a lo mejor va a ser bueno que use la Biblia que todo el mundo usa, que es la la Reina Valera 1960. Y como siempre vamos a ir leyendo y comentando el texto. Vale la pena sí resaltar que el capítulo 11 de Isaías está justo después del 10 y en los capítulos 8, 9, 10, incluso antes del 7, Isaías viene discutiendo el problema de Asiria. Asiria había destruido al reino del norte, al reino de Israel, y en la época de Isaías estaba amenazando al reino del sur, al reino de Judá. En el 7 en realidad todavía no es Asiria, en el 7 es una amenaza que viene de, del reino de Israel antes de ser destruido y de los arameos. Pero ya en el capítulo 8, 9 y en el 10 se relata el peligro de Asiria y se relata cómo Dios iba a salvar milagrosamente al reino de Judá, incluso sin merecerlo Judá, porque Judá no se ha portado bien, eh, pero igual Dios va a salvar a Judá para sostener su pacto, para mantener firme el pacto con Judá. ¿Mm? Y esa victoria, ese libramiento que Dios va a hacer de Judá sobre, sobre Asiria, que de hecho fue un acto realmente milagroso, eh, ocurrió bajo el reinado de Ezequías. eh, Jerusalén estaba rodeada de los ejércitos asirios, eh, un gran ejército asirio, y era la época de la Pascua. Los judíos celebraron el primer día de Pascua, celebraron la conmemoración del Éxodo, y el rey Ezequías le imploró a Dios que los salvara de los asirios. Y al día siguiente, cuando se levantaron, no escucharon ningún ruido alrededor de la ciudad, que estaba sitiada, ¿no? Había normalmente mucho ruido del ejército invasor. No sintieron ningún ruido, se asomaron para ver y estaban todos los soldados de Asiria muertos. Entonces fue un gran libramiento. Pero en fin, entonces en Isaías 8, 9, 10, eso está profetizado. Y eso da pie para que Isaías en el capítulo 11 relate el libramiento final, el acto final de libramiento por parte de Dios, es decir, la redención final. Y el capítulo comienza entonces en el versículo 1 de la siguiente manera. Leo la Reina Valera 1960. Dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La Biblia de las Américas traduce en un castellano un poquito más comprensible, dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí,
y un vástago de sus raíces dará fruto. Bueno, este versículo es importante porque eh, nos muestra cuál es el contexto de lo que está sucediendo. Se habla de un vástago, de un retoño. En realidad es un renuevo. De hecho, hay versiones que hablan de renuevo. Déjenme ver la Nueva Biblia Española. Pero retoñará el tocón de José, de su cepa brotará un vástago. Y déjenme ver qué dice la eh, nueva versión internacional. El retoño de Isaí del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Y ¿qué más? Eh, no sé si tengo la Torres Amat, por ejemplo. Eh, Torres Amat comienza en una en una en un versículo anterior, dice, y saldrá un renuevo del tronco de Jesé, de su raíz se elevará una flor. En fin, ya se entendió la idea, ¿no es cierto? La idea es que del tronco de Isaí, Isaí es el papá de David, va a salir un renuevo. Ahora, entendamos bien la imagen. ¿De qué se trata la imagen? Se trata de un árbol que ha sido cortado, y, pero ha sido dejada sus raíces. Entonces tienes el tronco cortado, tienes el pedazo de tronco cortado y tienes las raíces. Uno podría pensar que un árbol cortado está muerto. Sin embargo, hay un milagro que ocurre en la naturaleza, que del tronco de un árbol cortado puede brotar un renuevo, puede volver a crecer el árbol. Pero lo importante es que inicialmente tenemos un tronco que ha sido cortado. Y ese tronco tiene su origen en Isaí. Estamos hablando de la dinastía davídica, la dinastía originada en el rey David. Dios le prometió a David que su dinastía sería eterna, que siempre habría un rey de su descendencia sobre Israel, para siempre. Pero resulta que Isaías ve que en algún momento esta dinastía davídica es cortada. Y eso ocurre cuando eh, Israel se va al exilio. Cuando Isaías se va al exilio ya no existe más monarquía y por lo mismo, ¿no es cierto?, ya no hay un descendiente de David en el trono. Pero Isaías ve un renuevo, es decir, va a brotar de nuevo de Isaí, un descendiente de Isaí, un descendiente de David, va a retomar la dinastía la dinastía davídica, y las palabras me traicionan, ¿no? Se trata del Mesías. Entonces, esta profecía de, eh, de Isaías capítulo 11 trata sobre la restauración de la dinastía de David y es por tanto una profecía mesiánica. Es acerca del Mesías, el descendiente de David. Mesías del que ya hablamos en el video anterior, cuando hablamos de Ezequiel 37. Versículo 2. Y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ok, primero, se dice que el Espíritu de Dios va a reposar sobre él. Es importante la palabra reposar. La palabra reposar significa que el Espíritu de Dios va a permanecer sobre el Mesías. No es que sople, use al Mesías y luego se vaya. No, 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 no. Permanece sobre él. Está constantemente bajo la influencia del Espíritu de Dios. Ahora, este Espíritu de Dios se manifiesta en ciertas características que vienen de a pares. El- la primera característica es que es espíritu de sabiduría. A propósito del Espíritu de Dios, es identificado en la tradición judía con el espíritu de profecía. Así es que se espera que el Mesías tenga un alto grado de profecía. Ok. Pero espíritu de sabiduría. En, en hebreo dice Ruach Jochma. ¿Qué es Jochma? Jochma es eh, alguien que tiene Jochma, es alguien que sabe, alguien que ha acumulado conocimiento. Eso es Jochma. Un Talmid Jajam es una persona que ha estudiado mucho, sabe de muchas cosas. Entonces, el Mesías va a tener espíritu de sabiduría, va a conocer. ¿Y qué va a conocer? Principalmente la Torá, va a conocer toda la Torá, va a conocer toda la ley de Dios, va a conocer todo lo concerniente a Dios. Pero no solamente va a tener espíritu de sabiduría, sino que dice Reina Valera, y de inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Otras versiones dicen entendimiento. No sé cómo dice la Biblia de las Américas. De hecho, dice inteligencia también. La Nueva Biblia Española, inteligencia. La NBI, la NBI dice entendimiento. En hebreo dice biná. Biná es justamente la capacidad de entender. O sea, el Mesías no solamente va a conocer toda la Torá, no solamente va a conocer toda la Biblia, digamos, todo lo que tiene que ver con Dios, sino que va a ser capaz de entender. ¿Y qué es entender? Entender es tener la capacidad de sacar conclusiones, es decir, a partir del conocimiento que tienes, poder, poder deducir conocimiento adicional, poder deducir algo más. Así es que eso le va a permitir, como vamos a ver, al Mesías aplicar correctamente la ley de Dios, porque no solamente la va a conocer, sino que va a poder deducir sus consecuencias. Pero va a tener también espíritu de consejo y de poder. Eh, la palabra poder aquí es un poquito difícil la traducción. La palabra en hebreo es geburá. Y geburá significa poder, significa intensidad, pero también significa valentía. ¿Mm? Es decir, el Mesías no va a ser alguien débil, va a ser alguien que va a poder encarar a sus enemigos. ¿Mm? Eh, Va a poder aconsejar y también va a poder encarar el mal. Y va a tener espíritu de conocimiento. En hebreo es Da'at. ¿Y qué es Da'at? Da'at es
cuando tú realmente conoces. Conoce no es simplemente saber datos, no solamente tener información, eh, y no solamente tener la capacidad de deducir, sino que Da'at, el conocimiento en el sentido bíblico, es la capacidad de internalizar lo que sabes e internalizar lo que tú deduces de esos datos que sabes y poder llevarlo a la práctica, poder llevar a la vida, vivir aquello que tú sabes. Entonces, el Mesías no solamente va a saber mucho, no solamente va a poder deducir las consecuencias de la Torá, sino que la va a vivir, la va a llevar a la práctica plenamente. Y otra cosa que va a caracterizar al Mesías es su temor de Jehová, su temor de Dios. Ahora, esta, esta, eh, esta característica, temor de Dios, nos dice inmediatamente que el Mesías va a estar subordinado a Dios. Va a estar, no va a actuar por su cuenta, va a actuar en subordinación a Dios. Ahora, los comentaristas dicen una cosa muy interesante. En realidad, el conocimiento, en el sentido de que les describí hace un rato, y el temor de Dios son actitudes complementarias. El conocimiento sin el temor a Dios es peligroso, te puede llevar a cometer tonteras. Pero por otro lado, el temor a Dios sin conocimiento puede tornarte en un fanático ignorante, digamos. Así es que el equilibrio entre conocimiento y temor de Dios te mantienen en la senda correcta. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Esta es una traducción más o menos malita, digamos, porque en realidad el sentido del hebreo es que el contentamiento, el deleite del Mesías va a estar en el temor de Jehová, en el temor de Dios. O sea, el propio deseo del Mesías va a ser actuar en el temor de Dios. Y fíjense cómo los versículos hasta ahora resaltan esta subordinación del Mesías a Dios, porque el Mesías entiende que lo mejor que le puede ocurrir a alguien es ser siervo de Dios. Es lo mejor que le puede ocurrir, porque eso significa estar ligado con la fuente primaria y única de la vida y de la propia existencia. Es estar ligado a la verdad, a lo que es verdadero. Dios es verdadero. Así es que va a ser el deleite del Mesías tener este temor reverente a Dios, esta subordinación a Dios, este deseo de estar completamente unido a Dios, porque eso es verdaderamente el temor a Dios. El temor a Dios es tener la certeza de que tú no quieres que nada te aleje aunque sea un milímetro de Dios. Estar completamente unido a Dios. Eso es el temor reverente a Dios. No querer que nada pueda romper el pacto con Dios. Ahora, el tener el Espíritu de Dios reposando sobre él le va a permitir al Mesías hacer lo siguiente. No juzgará, dice el versículo 3 en su segunda parte, no juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Eh, es decir, un juez, un juez normal, eh, juzga según la evidencia que colocan delante de él. Pero el Mesías va a tener la capacidad de ver la verdadera naturaleza de las personas y de las cosas y de los actos. Por lo tanto, él no va a juzgar según apariencias, sino que va a juzgar eh, según la naturaleza misma de las cosas. Eh, ok, sigamos. Verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y en el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a, a comentar un poco este versículo. El versículo parece un poco extraño a primera vista, porque habla de juzgar a los pobres y de arguir con los mansos de la tierra. Bueno, esto tiene dos explicaciones en realidad, ambas ciertas, ambas complementarias. Por un lado, hará justicia a los pobres porque los va a reivindicar a los oprimidos de la tierra, a aquellos que habían sufrido injusticias. El Mesías va a reparar esas injusticias. Pero por otro lado, juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos de la tierra, cumpliendo una norma de la Torá que dice que un juez cuando juzga no puede hacer distinción entre rico y pobre, o entre débil y poderoso. Él tiene que juzgar con rectitud, con justicia, no favoreciendo al pobre ni perjudicando al rico, ni favoreciendo al rico y perjudicando al pobre simplemente porque son pobres o ricos, sino que tiene que juzgar con justicia sin, eh, sin hacer distinción. Entonces, las dos interpretaciones son verdaderas. En primer lugar, el Mesías va a actuar con justicia y va a reivindicar a los oprimidos del mundo. Y por otro lado, no porque alguien simplemente sea pobre, el Mesías lo va a favorecer, sino que va a juzgar con justicia. Ahora, que esta interpretación es correcta, viene confirmado por la segunda parte del versículo. Acuérdense que todo esto es profecía. La profecía de Isaías es básicamente poesía, y en la poesía hebrea los paralelismos son muy importantes. Entonces dice, y herirá a la tierra con la vara de su boca. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Por qué el Mesías va a herir a la tierra? Bueno, herir a la tierra con la vara de su boca significa que con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, cuando se habla de herir a la tierra, cuando se habla de juzgar a la tierra, significa, lo que está diciendo es que el Mesías va a destruir el mal y a los malvados. De hecho, este versículo es un poco raro porque es cierto que parece pedir un artículo frente a la palabra malvado, pero en hebreo no tiene artículo. En
en hebreo, la parte final del versículo dice, y en el espíritu de sus labios, y con el espíritu de sus labios, matará un malvado. Matará un malvado. No hay artículo definido. Pero al parecer lo exige, y de hecho la interpretación rabínica también lo ha exigido, lo ha colocado, y hay una interpretación muy muy interesante que está en un Targum Jonatán. Un Targum es la traducción al arameo del texto hebreo, que dice que el Mesías va a matar a Armilus el malvado. Y Armilus es una variante de Rómulo, el fundador de Roma. Ahora, ¿por qué el Targum dice eso? Porque el último exilio, como lo aprendemos en el libro de Daniel, por ejemplo, en la profecía de Daniel capítulo 2, la profecía de la estatua, el último imperio mundial que, que persigue al pueblo de Dios es, el, es Occidente, que está basado en Roma. Es el Imperio Romano y sus sucesores, Occidente. Occidente es el sucesor del Imperio Romano. Así es que el Targum ve aquí un anuncio de la victoria del Mesías sobre Occidente, colocando fin al exilio, al exilio que iniciaron los romanos. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí la palabra, aquí esto es muy interesante, porque aquí la palabra que la Reina Valera traduce como fidelidad, en hebreo es emuná. Emuná normalmente se traduce como fe, pero la Reina Valera tiene razón. El sentido primordial de emuná es fidelidad. De hecho, es el sentido primordial de la palabra fe. Fidelidad. Entonces, uno puede decir, como en castellano las palabras tienen un rango de significados más limitado que en hebreo, uno puede decir que lo que va a caracterizar al Mesías es la justicia, y esta es la justicia tzedek, la justicia que restaura las relaciones sociales, coloca a las personas en los lugares que deben estar, en el orden social y en el orden con Dios. Entonces, la característica del Mesías es justicia, hacer justicia, y al mismo tiempo la fidelidad y la fe. Y en ese contexto quiero leer también un comentario rabínico que es muy interesante. Esto es el versículo 5, que dice así: pero ¿cómo puede un simple mortal merecer la misericordia divina? Sin la cual no es posible sobrevivir al juicio de Dios. El verso continúa diciendo que la persona, en este caso el Mesías mismo, pero la persona debe adornarse a sí misma con emuná, con fe. A través de la fe pura y sincera, una persona eleva su servicio a Dios, al punto donde ella puede sobrellevar los rigores del juicio. Esto no es Lutero el que lo dice, no es Calvino, no es San Agustín,
Eso es un comentario rabínico. ¿Ok? El creer en Dios, el aferrarse a Dios, asegura la misericordia divina. Y la máxima expresión de eso va a ser el Mesías. Entonces, fíjense cómo describe el Mesías, cómo es descrito el Mesías en estos versículos. Fíjense que, ante todo, el Mesías no es descrito como un hacedor de milagros. Es descrito como alguien que juzga, alguien que vuelve a colocar en orden la tierra y sus habitantes, vuelve a establecer la justicia. Y para establecer la justicia, él cuenta con todas estas características, con todas estas virtudes que le otorga el Espíritu de Dios. Ahora, la consecuencia de traer justicia al mundo por parte del Mesías es que el mundo será llenado por un estado de paz. Un estado de paz que se va a reflejar incluso en el comportamiento de los animales, como dicen los versículos 6 en adelante, que son los famosos de este capítulo, ¿no? Dice así: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Fíjense lo siguiente. Aquí hay uno puede hacer una doble interpretación. Uno puede entender esto en el sentido literal de que los animales van a, a vivir en paz. Animales que normalmente son, no voy a decir enemigos, porque no hay enemigos entre los animales, sino que son presa y predador. ¿Mm? Eh, pero uno también sabe que en las profecías apocalípticas las naciones son, son caracterizadas o son representadas como animales. Entonces, esta misma paz entre animales que está descrito aquí, describe la paz entre las naciones. Entre las naciones. Y coloca de nuevo el orden de prioridades en el sentido correcto. Porque vean, en, en Génesis capítulo 9, hay un pacto que se hace entre Dios y Noé, y en ese pacto se dice que el temor del hombre va a ser colocado en los animales. Y de hecho, si un animal mata a un ser humano, entonces se le va a cobrar al animal esa sangre derramada, ¿no? Pero en las profecías apocalípticas, como en Daniel 7, Daniel 8, los reinos, las naciones representadas por animales, se actúan en contra del ser humano y de hecho oprimen al ser humano, oprimen por ejemplo al pueblo de Dios. Ahora en este versículo se coloca exactamente al contrario. Ahora los animales no solamente viven en paz entre ellos, las naciones viven en paz entre ellas, sino que es un ser humano y el más humilde de los seres humanos, un niño, el que los dirige. Entonces vuelve a estar establecido el, vamos a decirlo así, la jerarquía establecida en el jardín del Edén, cuando se le designó al ser humano como señor de este mundo, como señor de los animales, como quien dominaría a ello. Entonces el Mesías viene a restaurar el orden establecido en el Edén. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán,
sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, serán todos vegetarianos. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, una serpiente, ¿no es cierto? Y el recién nacido extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. La serpiente fue la causante del mal en el mundo, la entrada del pecado y todo eso que ustedes bien saben. Y ahora la serpiente no hará daño, no hará daño ni siquiera al niño más pequeño, al ser humano más indefenso. Entonces el Mesías ha venido a restaurar la paz y el orden edénico. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Y esto es extraordinario. La, el Mesías, o la acción del Mesías, la obra del Mesías, tiene como resultado que todo el mundo va a conocer a Dios. El conocimiento de Dios va a ser universal. No va a haber nadie que niegue a Dios. No va a haber nadie que diga, al contrario, todo el mundo va a reconocer que el Dios de Israel es verdad, es verdadero, y lo va a seguir, como ya lo leímos en Isaías capítulo 2, como lo leímos en Ezequiel 36 y 37, como lo leímos en Jeremías capítulo 31, en todo eso en videos anteriores que ustedes han seguido con mucha fidelidad, lo que agradezco muchísimo, y han aprendido todas estas cosas. En Jeremías 31, por ejemplo, se dice que nunca nadie más va a decir conoce a Dios, porque todo el mundo va a conocer a Dios. La llegada del Mesías, cuando el Mesías completa su obra, el conocimiento de Dios va a ser universal. Versículo 10. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, por los goim, por las naciones, por los gentiles. Es decir, el conocimiento de Dios va a ser tan universal que las naciones, los gentiles, van a ir en busca del Mesías para que les enseñe. Esto es paralelo a lo que leímos en Isaías capítulo 2, donde se dice, ¿no es cierto?, que las naciones van a fluir hacia el monte santo de Jehová, hacia el monte santo de Dios, y van a decir que de Jerusalén saldrá la ley, y van a querer aprender a andar en las sendas de Dios. Van a aprender a andar en a vivir según la ley de Dios. Y el Mesías entonces va a hacer esa obra. Y su habitación será gloriosa. Sí, su habitación será gloriosa, es decir, Jerusalén, ¿no es cierto?, va a ser gloriosa. Versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, eso es Persia, ¿no?, Etiopía, Elam, Sinar, Babilonia, y Amat, y en las costas del mar.
Eh, Esto es fantástico. Esto es simplemente maravilloso. Porque esto nos habla de lo que hemos venido discutiendo en tantos videos anteriormente, que en, en los últimos días, en el futuro, en la era mesiánica, Dios va a traer de vuelta a su tierra a Israel, a su pueblo, de los de las cuatro esquinas del mundo, de todas las direcciones del mundo, los va a traer de vuelta. Eh, y aquí, fíjense, eh, es interesante porque eh, se habla de los dispersos en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elam, Sinar y Amat, que son las tierras próximas de Israel, a donde pudo haber ido la gente del exilio babilónico, la gente que fue desterrada por Asiria, del reino del norte, y también gente, de la tribu de Judá que fue dispersa en el segundo exilio. Pero ya en las costas del mar se refiere a, al occidente. Y exilio en el occidente solamente ocurrió en el segundo exilio, después del año 70 de la era común, después de la destrucción del segundo templo. Entonces realmente este versículo muestra que Isaías está hablando de del final de los tiempos, está hablando de recoger a los desterrados al final del segundo exilio, del exilio del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, que continúa hasta hoy día. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y esto es asombroso. ¿Mm? Lo que hace Isaías es describir que Dios, a lo mejor a través del Mesías, es como si colocase una bandera y en un ejército los soldados siguen a su capitán que porta la bandera, porta el estandarte, ¿no es cierto? Entonces los desterrados de Israel y de Judá, tanto del reino del norte como el reino del sur, como discutimos en el video en el video pasado, de la semana pasada, comentando Ezequiel 37. Dios va a reunir a los cautivos de todas las tribus de Israel que están dispersos en todas las naciones, los va a reunir como el capitán que levanta la bandera y todos sus soldados se agrupan a su alrededor. No sé cómo lo va a hacer Dios, va a ser extraordinario, a tal punto que todas las naciones van a quedar con la boca abierta y van a reconocer que el Dios de Israel es verdadero. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Se reconciliarán el reino del norte con el reino del sur, tal como lo leímos en la profecía de Ezequiel 37. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom, Moab les servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Esto es básicamente la promesa de que los enemigos de Israel serán, terminarán, digamos, serán terminados, eso. Y ya no van a volver a afligir a Israel.
Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen con él con sandalias. Esto es una especie de repetición del Éxodo, ¿no? ¿no? Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Por qué hace tanto énfasis Isaías eh, con Asiria? Porque, bueno, Asiria destruyó el reino del norte en la época de Isaías y era el gran trauma nacional de la época de Isaías. Entonces Isaías está asegurando que en el futuro distante, Dios va a restaurar a Israel, pero también habla de traer a los esparcidos, a los desterrados de Judá, cosa que todavía no había acontecido en la época de Isaías. Entonces, resumiendo, el capítulo 11 de Isaías nos muestra nuevamente este mismo esquema que hemos ido descubriendo en todas las profecías mesiánicas de la Biblia hebrea. Exilio, retorno a la tierra de Israel y establecimiento de la era mesiánica, el reino de Dios, la paz duradera entre las naciones y la restauración no solamente de Israel, la redención no solamente de Israel, sino que la redención de la humanidad entera. Y en este capítulo entonces se nos muestra que quien va a realizar esa obra es el Mesías, el descendiente de David, que va a restaurar la dinastía davídica. Y lo hará mediante el Espíritu de Dios. Eso es eh, quedémonos entonces con las grandes promesas de restauración de Dios y con esa certeza de que debemos aferrarnos a Dios, andar por sus caminos y aprender del Mesías, ¿no? Que tiene su deleite en el temor de Dios, en el respeto a Dios, en el seguir a Dios. Él tiene un deleite en ser siervo de Dios. Que esa también sea nuestra experiencia para que podamos disfrutar a plenitud de la era mesiánica. Nos vemos. Chao, chao. Y Shabbat Shalom.